Bienvenidos y bienvenidas al podcast Empoderadas. El día de hoy tenemos en esta ocasión una invitada muy especial para mí. Es el episodio número 22 ya de Empoderadas. Ya tenemos alrededor de 5 meses trabajando aquí en este podcast, que para mí ha sido un espacio de reflexión y también de conversación con muchas mujeres muy talentosas a quienes aprecio muchísimo. Algunas las he conocido personalmente, otras están del otro lado del mundo, pero que han servido justamente para tener esos referentes para las mujeres de esta zona también, de la zona del sur de México, donde estamos nosotros residiendo. Pero el día de hoy, así que estamos con bombo y platillo porque tenemos una invitada justamente del sur y esta es Carla Rivero. Bienvenida, amiga. Antes de que te pueda dar la voz, me gustaría contar quién eres, una historia somera de lo que eres, y ya nos cuentas tú personalmente. Así que quiero decirles para que sepan qué mujer está con nosotros el día de hoy y sepan el nivel del talento que tenemos aquí en Empoderadas y sobre todo de la importancia que para mí tiene que las mujeres tengan espacios donde reflexionemos, donde aportemos ideas, que otras mujeres estén escuchando y que otras mujeres también puedan unirse a esta conversación. Y a mí me encantará decirles que el día de hoy está con nosotros Carla Patricia Rivero González. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, sede México, licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, egresada del curso especializado para asesor jurídico con enfoque de atención a personas en situación de víctimas, financiado por USAID, y participación en el viaje de estudios multidisciplinarios para combatir la violencia sexual y de género realizado en los Estados Unidos. Ha publicado diversos artículos sobre la prevención de violencia de género y funcionamiento de la administración pública. Además, es coordinadora del libro Hacia una justicia verdadera, historia de vida de mujeres víctimas de violencia, editado por la Universidad de Quintana Roo en el 2018. Actualmente es comisionada ejecutiva de atención a víctimas del Estado de Quintana Roo. Ella está ahí desde el 2016. Así que agradecidísima, mi querida Carla, por esta oportunidad de conversar contigo. Yo quiero decirte que, primero, que te admiro muchísimo, que para mí eres una mujer súper talentosa, súper guerrera, una mujer muy aliada de muchas otras mujeres. Así que tener el honor de tenerte en este espacio, para mí es un orgullo. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. La verdad es que tú y yo nos conocemos hace ya más de 10 años. Sí. Hemos compartido espacios laborales, espacios de liderazgo, espacios personales también. Y yo estoy muy contenta de que me hayas invitado a tu programa. También es mutuo la admiración. Sé que eres una mujer muy talentosa porque estás siempre en búsqueda de conseguir tus sueños, tus anhelos, y creo que por eso nos caemos muy bien. Sí. Entonces, sí, te agradezco mucho. Sé que va a ser una charla muy amena y en la que podemos compartir con quienes nos escuchen, pues, qué es lo que hacemos y también cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, estoy más que dispuesta. Padrísimo. Pues bueno, mira, pues vamos a iniciar un poquito hablando de qué es eso que te ha motivado a ti a la causa que hoy vamos a hablar de los derechos de las víctimas, pero específicamente qué es lo que te ha llevado a trabajar esos temas. Yo sé que eres una especialista en los temas de las víctimas y sus derechos humanos. Y bueno, me gustaría que me contaras cómo es que llegas a esa causa. ¿Por qué ahora, no ahora, sé que tienes mucho tiempo haciendo este trabajo, pero especialmente qué es lo que te ha motivado a trabajar? Es un tema también bastante complejo, que no cualquiera creo que asume el reto de hacer ese trabajo tan profundo como tú lo has hecho, de especializarte y además de trabajar directamente de la mano de quienes viven de quienes viven algún tipo de situación compleja en su vida, y a mí me parece que tú eres una gran aliada en ese sentido. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo llegaste hasta ahí. Bueno, para estar aquí en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tienes que pasar por un proceso en el que se propone por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado, y el Congreso decide, ¿no?, dentro de las personas que se incluyen en la terna. Esto sucedió en el 2016. Antes estuve yo trabajando en la Comisión de los Derechos Humanos del 2011 al 2016, antes del nombramiento en la CEAVECRO. Y antes de la Comisión de los Derechos Humanos, estuve en el Instituto Quintanarroense de la Mujer.
Ahí comenzó en realidad esta travesía por los derechos humanos de las mujeres en particular, porque comienzo en el 2009 ya formalmente a trabajar los temas. Yo estaba en un programa de radio también donde no era yo la conductora, sino colaboraba con estos temas sobre las mujeres y la importancia de difundir los derechos en particular. Mi primer trabajo, recuerdo, en la administración pública fue en el 2000 en la Secretaría de Educación. Los temas también de educación a mí me han interesado. Desde entonces yo estudié en la Universidad de Quintana Roo, la licenciatura en Derecho. Y en ese trabajo, básicamente lo que yo hice fue conocer un poco más sobre el sistema educativo y creo que ahí todavía no había hecho el link con esta vulneración de los derechos humanos. En realidad estaba yo ingresando a la administración pública, conocerla, saber pues cómo se trabaja dentro de la administración pública, y comencé ahí en el 2000 y doy el brinco al Instituto Electoral de Quintana Roo. Ahí voy trabajando un tema de la participación ciudadana, promover la participación ciudadana entre la sociedad en general, y iba vinculado con este interés que tenía de la educación, cómo promover al interior de los grupos sociales, pues, que participen electoralmente hablando. Empiezo a trabajar esos temas y se me da la oportunidad en el Instituto Electoral de Quintana Roo de trabajar en el área de partidos políticos. Cuando entro al área de partidos políticos, siguiendo esta línea de promoción de la participación ciudadana, de promoción también de investigación en la materia, me da la oportunidad de trabajar directamente con los partidos políticos. Y ahí también se abre un mundo para mí, porque encuentro un área de oportunidad para que a partir de los partidos políticos pues se difundan el derecho a la participación ciudadana. Entonces veo cómo me voy especializando en este tema de la promoción de la participación ciudadana y trabajo de la mano en aquel entonces con los partidos políticos para lograr que la participación ciudadana sea una realidad e ir abatiendo los niveles tan altos de abstencionismo que había en ese entonces y que siguen habiendo, bueno, salvo algunas excepciones en algunos procesos electorales. Pero esos fueron los temas en los que yo me dediqué en esos primeros años que tú sabes, sales de la universidad y pues lo que quieres es ir pues incorporándote a los procesos de tu sociedad y también pues ya tener un ingreso y trabajar. Entonces, por estos temas me voy decantando, y es justo trabajando en el YECRO que descubro también otra beta interesante, que era la participación política de la mujer, porque dentro de este trabajo que hago con los partidos políticos me corresponde difundir y trabajar con ellos en aquel entonces el 3% que le debían dedicar a actividades específicas de promoción de los derechos de las mujeres al interior de los partidos políticos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Vas encontrando muchas asimetrías, muchas desigualdades en el trato, desigualdades en el acceso a oportunidades. Y es ahí cuando tomo la decisión de especializarme un poco más en el tema y me pongo a estudiar en un programa de doctorado en España sobre procesos políticos en el mundo. Y ahí voy conociendo un poco más la dinámica de los partidos políticos, la dinámica de cómo se va forjando dentro de la propia sociedad, pues esta conciencia sobre la democracia y cómo intervenimos y decidimos sobre temas democráticos. Y finalmente ahí termino por convencerme de la importancia de trabajar los derechos humanos de las mujeres. Todavía no le agregaba el humanos, porque sí, estaba yo más enfocada en el proceso político de participación ciudadana, de procesos también educativos de la propia sociedad, pero particularmente me llamaba la atención
lo difícil que era para las mujeres poder ascender en política, porque cuando analizas y vas estudiando estos procesos políticos, te das cuenta que hay pocas mujeres, tanto Claro. pocas mujeres en la toma de decisiones como mujeres en cargos de elección popular. Entonces, de regreso ya a México, es que se me da la oportunidad de trabajar en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, porque esos eran temas que me interesaban, y trabajando ahí es cuando le añado lo humanos, ¿no? Los derechos humanos. Los derechos porque, humanos. Sí, porque te das cuenta que trabajar por la participación política de las mujeres tiene que ver con el trabajo de las autonomías, ¿no? Sí, Para claro. que una mujer pueda tener esta igualdad de oportunidades, pues entonces primero debió haber ido también de igualdad para acceso a la escuela, igualdad también para poder decidir, ¿no? Sobre su propia vida, el acceso a salud sexual y reproductiva. Es decir, para poder hablar de ese acceso a la toma de decisiones y a cargos de elección popular, tenemos que haber trabajado de manera paralela con los derechos humanos de las mujeres. Y ahí hago clic con ese tema, trabajo 5 años en la Comisión de los Derechos Humanos y bueno, se me da la oportunidad de estar aquí en la Comisión de Atención a Víctimas, donde, ya para terminar con esta primera parte, te comparto, 8 de cada 10 personas que atendemos son mujeres, y la mitad de esas 8 mujeres son niñas o adolescentes. Entonces, todo esto que yo venía conociendo desde hace ya varios años me ha ayudado a poder identificar en qué posición estamos las mujeres, en qué situación también nos encontramos y cómo la violencia, como esta manifestación total de discriminación y de vulneración a nuestros derechos, pues nos coloca en una desigualdad. Entonces, aquí estoy trabajando. Oye, y me parece muy interesante porque haces una buena relación de toda esta historia de vida que tú tienes, pero que justo creo que es a veces mucho el trayecto que pasamos muchas mujeres en la búsqueda de cómo logramos acceder o exigir los derechos de las otras mujeres, ¿no? Me parece que es un trayecto que muchas mujeres también han realizado y el esfuerzo que tú has dado a este trabajo y que ahorita estés haciéndolo, porque además me parece como muy interesante, pero además muy loable, toda la fuerza que le estás metiendo tú a la Comisión de Atención a Víctimas, sobre todo garantizando los derechos de las personas, sobre todo que además los temas no son fáciles, ya decía yo, el tema de la violación de los derechos humanos es un tema súper complejo y más cuando vas contracorriente, ¿no? Cuando vas contra todo un sistema institucional que tiene toda una serie de estereotipos, de violencias institucionales también, que me parece que hay que trabajar justamente bajo esas situaciones o condiciones que ya tiene el sistema institucional. Pero ahí va mi siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo estamos en temas de derechos de las mujeres en un entorno de víctimas, ¿no? En un entorno donde hay muchas víctimas, pero ¿cómo están las mujeres? Ya nos decías algunos números, algunos datos de las mujeres que son violentadas, pero también cómo estás en ese entorno y además de todo lo que hacen ahí, ahorita que estás ahorita en la Comisión de Atención a Víctimas que atiendes aquí en el Estado, ¿qué tanta incidencia se está teniendo a nivel estatal en las mismas acciones de política pública que ustedes están realizando ahí? Bueno, pues es una pregunta así enorme, ¿no? A mí me toca, dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, trabajar con un sector de la población que directamente tiene o ha sido vulnerada a través de, ya sea por el Estado, por abuso de poder o por otro particular. Entonces, tanto se atiende a víctima de delito como a víctima de violaciones a los derechos humanos. En el caso de las víctimas de delito, bajo esta situación que te compartía de que atendemos, 8 de cada 10 personas que atendemos son mujeres, estas mujeres enfrentan problemáticas en donde hay violencia de diferentes tipos y de diferentes modalidades. Te vas dando cuenta cómo dentro de la estructura social, el papel que tiene la mujer asignado ya históricamente, las está colocando en una situación de extrema vulnerabilidad y más cuando se recrudecen estas vulnerabilidades, cuando vemos que son niñas
adolescentes. O sea, justo ayer hacía una reflexión con un compañero de aquí de la CAB. Creo que nacer mujer en cualquier parte del mundo, bueno, es muy delicado, no es peligroso, es riesgoso, pero nacer mujer en México tiene una connotación muy distinta a nacer mujer en alguna parte de los estados nórdicos, ¿no? O de algún otro país que tiene mayores condiciones de igualdad. Ya ni pensar, por ejemplo, en estados como que puedan estar en el continente africano o en el continente asiático. O sea, es decir, ser mujer es ya riesgoso, pero de donde nazcas va definiendo en gran medida tu vida. Y en el caso de México, cada vez más se advierte a través de la denuncia, porque el Estado ha estado presente en aspectos de la vida que anteriormente no se regulaban, como el aspecto privado, ¿no? La violencia familiar es un delito que es de reciente data. No se consideraba antes este paradigma de los trapos sucios se lavan en casa, que también estaba permeado en nuestra propia normatividad y bueno, ni se diga en la operatividad de las instituciones. Entonces, cada vez más estamos yendo para adelante y que el Estado intervenga en esos espacios privados en donde se violentan derechos de las personas. Y lo que se va encontrando es que ser mujer y ser niña, y si eres una niña indígena, pues tienes el triple de riesgo de una mujer adulta, ¿no? De una mujer niña que nazca en la zona urbana, con todos los riesgos que esto conlleva. Pero tener esa condición de niña indígena, pues te pone todavía en una mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que quiero tratar de responder, ¿no?, a esta pregunta que haces es que, por un lado, el Estado cada vez interviene más en estos ámbitos privados, pero, y que además, que eso también es algo que no hay que perder de vista, la normatividad cada vez más es garantista. En el 2011 hay una reforma que cambia el paradigma jurídico de protección a los derechos humanos, que nos pone a las autoridades con mayores obligaciones, o con obligaciones ya muy claras a nivel constitucional. Entonces, visto esto, lo que vamos encontrando es que a las niñas tenemos un gran reto, un gran compromiso con las niñas, porque hablando de la violencia sexual, son las niñas las que se encuentran mayormente como víctimas. En el caso de las mujeres adultas encontramos el tema de la violencia familiar muy fuerte contra ellas, y pues las diversas estrategias que vayamos implementando tienen que ver con rompimiento de paradigmas al interior de las instituciones, ir transitando a una forma de ejercicio público en el que se rompan esos estereotipos de género que nos han llevado a tener desigualdades en el acceso a la justicia. Entonces, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y por la propia realidad en la que nos encontramos, estas son las víctimas que estamos atendiendo: víctimas mujeres, víctimas niñas, adolescentes, víctimas de violencia sexual particularmente, y en el caso de mujeres adultas, pues estamos encontrando la violencia familiar. Pero el Estado, con todas estas obligaciones que tiene encima, pues va empujando, en algunos momentos tal vez más, o en otros tal vez menos, pero lo que se busca también con el servicio público es que entendamos que hay derechos a los que estamos obligados a garantizar, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ir trabajando para hacerle lo menos posible o lo más llevadero posible a las víctimas su propia situación, porque la CEAVECRO se activa, o la atención a víctimas dentro del organismo que atiendo, se activa a partir de la denuncia. Ya cuando vamos nosotros trabajando con la víctima y lo que sucede en su entorno, podemos prevenir, pero en un segundo o tercer nivel. El asunto está en que proveamos de información a las instituciones que hacen prevención para evitar que eso le siga ocurriendo a una niña de 5 años o a una adolescente o a una mujer adulta. Entonces, a grandes rasgos,
es lo que te puedo decir sobre este avance, que al menos en la norma lo tenemos muy claro a partir del 2011 sobre nuestras obligaciones y también sobre la realidad que vamos encontrando. O sea, tienen a varones, mayormente varones que están involucrados en temas de lesiones, tema de homicidio, tema de daños, son mayormente los que atendemos y son más los varones víctimas de violaciones a derechos humanos que las mujeres, ¿no? Son más los varones. Entonces, sí hay un gran trabajo por hacer y también por retroalimentar a todas las instituciones que se encargan de prevenir la violencia. Ese es mi tema, digamos que eso es a lo que me he estado dedicando los últimos años. ¿Y cuáles son los retos ahora que estás tú pues haciendo todo esto ahí en el área en la Comisión de Atención a Víctimas? ¿Cuáles son los retos que enfrentan las víctimas en todo este transitar de llegadas a instituciones, de lograr esta garantía de sus derechos? ¿Cuáles son los retos que observas que es donde más, o los baches en los que se enfrentan, esas profundas barreras que todavía se enfrentan las personas que son víctimas de algún tipo de violación de derechos humanos, y que es importante que las instituciones también estemos como un poco más conscientes respecto a esta situación que enfrentan las víctimas? Bueno, mira, en el caso particular del servicio público, que es el que conozco mejor, ¿no? Porque también hablar de a nivel macro, ¿no? Lo que sucede con la sociedad y demás, que también es importante. Ahí pues he jugado más un rol de observadora como ciudadana, como madre, como hija, ¿no? Mirando lo que pasa con los diversos procesos sociales, pero el área que mejor conozco, que es el servicio público, creo que uno de los grandes retos que tenemos como instituciones es la coordinación interinstitucional, que erradiquen lo más que se pueda la violación a derechos humanos, porque ya de por sí la víctima, al vivir una situación, pues resentir, ¿no?, los efectos de una conducta ilícita por parte de un victimario, que es un particular, luego tiene que ser atendida por instituciones, porque somos las instituciones las que, pensando en una persona que es víctima de delito de violencia familiar, pues tiene que ser atendida para contener los hechos victimizantes, para procurar justicia y posteriormente para impartir justicia, ¿no? Entonces, esa travesía que realiza la víctima en diversos momentos tienen que estar tan bien coordinados y tan definidos y sobre todo encaminados a garantizar sus derechos, porque si no, entonces hablamos de una vulneración de derechos por parte de las autoridades cuando ya viene una víctima doliéndose de ese hecho victimizante. Entonces, creo que uno de los grandes retos que tenemos es precisamente transformar, que yo creo que para allá vamos, pero definitivamente y radicalmente transformar la idiosincrasia, y ahí es donde me meten en camisa de 11 varas, porque hablar de idiosincrasia finalmente tienes que hablar de lo que pasa con la sociedad, ¿no? Quienes estamos en el servicio público no venimos de Marte o no venimos de Saturno, somos parte de una sociedad que nos va formando. Antes de integrarte al servicio público, pues vienes de tu familia que te forma de una forma inclusive de la propia escuela. Entonces, ese es el gran reto, cambiar paradigmas de quienes estamos en el servicio público de tal manera que se logre incorporar que estamos sujetos a un monitoreo constante por parte de la sociedad, por parte de la sociedad civil organizada. No debería causarnos molestia que nos cuestionen, porque estamos sujetos a eso, a ser cuestionados, a ser monitoreados, y también que todo el trabajo que realizamos lo hagamos pensando en eso, que tenemos que rendir cuentas, que debemos de rendir cuentas apegadas a lo que dice nuestra norma, y que para cerrar, ¿no?, con este otro punto del paradigma dentro del servicio público, que estamos para cumplir obligaciones. O sea, no es fácil ser servidora o servidor público. Eso también es importante establecerlo, porque si tú revisas el Código Penal y te das cuenta que uno de los agravantes para muchas conductas ilícitas
es el ser servidor público. Entonces, tener la responsabilidad de un cargo público, una función, un desempeño dentro del servicio público es altamente demandante, porque requiere que estés concentrado en la labor en la que estás y siempre cuidando respetar la ley, ¿no? Respetar la ley y garantizar derechos de quienes tienes obligaciones, que en este caso particular son las víctimas. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la administración pública, Erika. Tú lo sabes, que has trabajado también tiempo en la administración pública. Estuvimos juntas en un Instituto Quintanarroense de la Mujer, en donde la coordinación para lograr que los derechos se le fueran garantizados a las mujeres era fundamental, porque de otra manera no estás dilatando los procesos, entorpeces los mismos, y las usuarias, al menos hablando de la materia penal y en el acceso a la justicia, muchas veces se sienten tristes y deprimidas porque creen que sus asuntos no avanzan, porque creen que si ya fueron violentadas por un tercero, ahora también el Estado les puede estar violentando sus derechos. Y eso es terrible, ¿no? Para una sociedad que aspira a poder garantizar la justicia, pensando en el Estado, garantizar justicia a sus gobernados. Entonces, creo que ese es un reto mayúsculo que tenemos, ese cambio de paradigma de quienes estamos en el servicio público. Y yo creo que justo va de la mano con lo que tú decías, o sea, va de la mano con esa transformación de la sociedad. Si no hacemos, si no cambiamos de raíz, si no hacemos estos profundos cambios sociales, donde también cambiamos el paradigma, pues vamos a seguir construyendo sociedades con los mismos esquemas o estereotipos que hemos construido toda la vida. Creo que tenemos un gran avance, creo que por lo menos hay ya un tema de agenda en la misma sociedad, de la discusión, de por lo menos poner en la mesa de nuestras casas, pues el debate de muchas de las cosas que están pasando, y eso me parece que es valioso hoy en día. Claro que es más profundo que eso, ¿no? Es el problema de transformar los paradigmas es más profundo que solamente platicarlos, ¿no? Sino ver cómo accionamos para esa transformación, cómo logramos que esos temas realmente salgan a la luz y que esto tenga como consecuencia entonces servidores públicos que estén más conscientes, servidores públicos que entiendan por lo que pasa una víctima, por todo el trayecto y todo lo que una víctima vive, que no es nada fácil, ¿no? Y por otra parte también, ¿cómo logramos en ese mismo proceso la eficiencia del servicio público? ¿Cómo logramos esta conexión donde una vez que ya rompiste estos paradigmas, hacerlo más eficiente, hacer como más llevadero incluso esta conexión entre todas las instituciones de gobierno, que además me parece que pues cada institución dice yo estoy haciendo mi parte, cada quien está como en su rollo, y creo que el tema es cómo logramos hacer esta vinculación que es necesaria, porque de otra manera no se pueden resolver los problemas. Todos los temas que tienen que ver con los derechos de las personas están vinculados con una o con otra institución, y eso también hay que como ponerlo, ¿no? En la mesa, ¿no? Y decir, o sea, todos tenemos responsabilidades, y si una de los engranajes no funciona, el otro, pues tampoco. Y es que creo que ahí es donde debe de haber un posicionamiento de todas las instituciones para que realmente haya eso, ¿cómo le hacemos para que el carro camine, no este Estado camine? Y entonces ahí necesitamos justamente eso, personas comprometidas, personas que además estén con una visión con derechos humanos, una visión con perspectiva de género, y que yo creo que si no las hay, justo es que tengamos que cambiar a quienes no están funcionando de esa manera. ¿Por qué? Porque necesitamos gente realmente comprometida con estos temas que nos afectan a la sociedad. No sé qué opines de eso. Sí, yo creo que sí hace falta trabajar mucho desde el monitoreo que se hace a las instituciones, al servicio público, en asegurar que estos enfoques, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, realmente atraviesen el servicio público, porque sí se requiere, en su mayoría, pues, ¿con quiénes trabajamos? Con mujeres, con niñas, niños, adolescentes. Trabajamos con estos grupos que no son vulnerables en sí mismos, sino su situación, su entorno es el que hace compleja su propia, el que puedan
su proyecto de vida, ¿no? Hacen complejo sí. el que puedan construir un proyecto de vida acorde con lo que dicen sus derechos, ¿no? El que sea un sano, pensando en los niños y en las niñas, un sano desarrollo integral, acceso a la familia, a la identidad. Hay muchas cosas que les afectan. Entonces, si este enfoque también que cada vez se habla más, el enfoque de las juventudes, el enfoque de la niñez, también, ¿no? Que tienen que estar presente en quienes estamos en las instituciones porque tratamos con personas con estas condiciones etarias y también con condiciones como en este caso las mujeres que se van enfrentando y que históricamente, pues tú lo sabes, se han enfrentado a la negación de muchos de sus derechos. Entonces creo que sí va de la mano el que se monitoree quiénes son los que integran, las personas que están integrando este servicio público, empujar para que cada vez más tengan conocimiento sobre lo que acontece en la realidad. Esto que cada vez más va incrementándose, al día mueren 10 mujeres en el país, ¿no? Y esto lo dice el INEGI. Sí. Entonces, esto nos coloca sobre la pared porque estamos enfrentando una problemática que cada vez más pues nos va demandando a quienes estamos en el servicio público nuevas estrategias para poderlo abordar. Pero no podrías pensar en una nueva estrategia si la manera en cómo estás planteando el problema y cómo estás planteando la estrategia no vaya con esta visión de género o con esta visión de derechos humanos, ¿no? O sea, podrías estar proponiendo una solución para un problema que es mayor, ¿no? Entonces, creo que sí es importante trabajar los enfoques, el servicio público, y de verdad que hay gente súper talentosa, muy comprometida, que está haciendo todos los días su mayor esfuerzo, pero creo que aún hace falta que sea más la regla que la excepción, ¿no? Que cada vez más sean la transición a este completo trabajo con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, pues una realidad dentro del servicio público. Y ahí vamos, cuesta trabajo porque hay muchas resistencias, tú sabes que son inercias y entonces pues siempre el estado de confort es difícil de moverlo, pero no es nada imposible. Creo que se está haciendo un trabajo muy bueno por parte de las instituciones que atendemos a víctimas, las instituciones que también procuran la justicia. Sin embargo, hay que ser también autocríticos y saber que todavía hay espacios o áreas en donde hay problemática para entender cómo trabajar con esta perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos. Y fíjate que y me parece que eso que mencionas es muy interesante y muy importante además. Algo que sucede ahora es que vemos a ya más mujeres y a más hombres con esta perspectiva de género, con este tema de derechos humanos, que me parece que es importante, pero además creo que también desde la sociedad civil, quienes estamos y hacemos sociedad civil, tenemos que hacer este empuje de quienes son esos talentos que están en el servicio público, porque a veces pareciera que los servidores públicos están solos, esos servidores públicos que están haciendo con perspectiva de género, con derechos humanos, su trabajo, parece que están haciendo solo su trabajo, y me parece que si hay un empuje también de la sociedad civil, de respaldo, de saber que hay gente aliada al interior de estas instituciones, yo creo que las cosas pueden ser mejores, y mientras más mujeres y más hombres con este tema tengamos en esas instituciones, yo estoy segura que vamos a transformar estas inercias, estos obstáculos que siempre tenemos ahí, y que bueno, va a ser más fácil estas estrategias o estas políticas públicas que se generen y que no tengamos estos temas que ahora estamos observando, por ejemplo, y que me gustaría saber tu opinión respecto a estos recortes presupuestales que les están realizando, porque era un tema un poco complicado, pero me parece que es importante que lo platiquemos porque está pasando. ¿Qué pasa también desde la visión, desde lo local, con estos recortes presupuestales que les están haciendo justamente a uno de los fondos que tiene que ver con atención a víctimas? Y entonces también, que se le hizo también a la CEAP Nacional, que es este 75% que también se les estaba recortando justamente en temas de presupuestos. ¿Cómo observas que se supone que el Estado debe de garantizar que haya presupuesto? Porque otro de los retos más
complejos, creo yo, en el tema de atención a víctimas y en el tema de los derechos humanos en general es que tengamos presupuestos y que tengamos realmente todas esas herramientas necesarias y no trabajar con lo poquito para atender a nuestras víctimas. Bueno, mira, yo creo que ahí lo que no hay que perder de vista es que no quisiéramos que existieran víctimas, ¿verdad? O sea, claro. Una comisión de atención a víctimas existe porque hay una problemática, así se crean las instituciones, como una política pública que se diseña ante la existencia de un problema. Entonces, estas comisiones de atención a víctimas se crean porque hay víctimas que atender que no han sido atendidas, o porque crecieron de manera desproporcionada los últimos años, ¿no? Entonces, cuando miras esos problemas, tal vez en la creación de una comisión en ese momento sea idónea porque tienes cierto número de víctimas que atender. Pero no debiéramos existir. O sea, las víctimas, de hecho, cuando ya estás en el trabajo, a mí lo que me ha tocado ver es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la gran mayoría de las veces hace un trabajo de gestión, porque no tenemos hospitales, no tenemos doctores, no tenemos psicólogas, así como podría tener otra institución. No tenemos mucho de lo que sí tiene el sistema gubernamental, o sea, el sistema de atención a víctimas está compuesto, por ejemplo, por Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, está también la Secretaría de Gobierno, está la Secretaría de Seguridad Pública, están el sistema DIF estatal, bueno, y muchas otras instituciones. Entonces, lo que hace la CIAVECRO es articular los esfuerzos para dirigirlos a las víctimas. Sin embargo, las propias instituciones pueden hacer este trabajo, ¿no?, sin la articulación de la CIAVECRO. Eso también es importante poderlo decir, ¿no?, de esta manera. Lo que ha pasado con las comisiones de atención a víctimas, al menos a nivel nacional creo, es que creo que es un poco lo que pasa con lo que se institucionaliza, que como ya hay una comisión que atiende a víctimas, pues entonces que se encargue de atender a víctimas, ¿no? Y pareciera que entonces el resto de las instituciones dejan, por un lado, la obligación propiamente que tienen, y en parte es natural, creo que es parte de un proceso o inercial, más que natural, para no utilizar esa palabra, sino que supone la creación de un organismo que atiende a una población en específico. No sé si tú has escuchado que hay modelos de gobierno en donde no se recomienda institucionalizar, por ejemplo, el tema de la atención, y esto yo por eso lo traigo al comentario, la institucionalidad de la atención de las personas con trastornos mentales, que ese también fue un debate cuando tuvimos varias víctimas con trastornos mentales, que revisando lo que sucedía en otras partes del mundo e incluso en otras partes del país, veíamos que había una resistencia a crear una institución que exprofeso atendiera a las personas con trastornos mentales. Porque hay esa tendencia que cuando institucionalizas un problema, entonces en este caso esta institución va a atender pues toda la problemática. Sí, claro. De esa condición. Sí. Y es un riesgo. Entonces, yo podría entender que se proponga la revisión de las comisiones de atención a víctimas para mirar que sí y que no. Yo creo que eso es parte de la autocrítica de todo gobierno. Pero claro, aguas, no se trata, creo, también ese es un riesgo que advierto, de reducir, de eliminar, de recortar, sin el análisis, como tú lo mencionas, de un análisis profundo que nos pueda decir qué está pasando con esa institución, porque como todas hay problemas que surgen con la creación de instituciones como estas. Totalmente. Pero ¿cuáles son esos problemas? ¿Cómo los podemos atender? Porque al final yo creo, Erika, que tampoco se trata de tener más víctimas. O sea, presentar un número como exitoso de atendí a tantas víctimas este mes,
la verdad es que no debería ser. Deberíamos tener lo menos posible víctimas, porque le estamos apostando también a un Estado con más igualdad, ¿no? Entonces, o a un país con más igualdad. Entonces sí creo que, esta es mi opinión, yo creo que tendríamos que revisar qué cambios son los que necesita la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para entonces tomar una decisión al respecto, porque reducir de esa manera un presupuesto cuando le has dado tantas atribuciones, tú revisa la Ley General de Víctimas, Sí. tiene demasiadas atribuciones y bajo esas atribuciones es el presupuesto que se le da. Cuando se reduce, ¿qué va a pasar con lo que te marca la ley? Exacto. Es un riesgo. Totalmente. Y fíjate que tan solo, y te llevaba a esta pregunta porque el día de hoy se estaba aprobando en la comisión, en la Cámara de Diputados, esta eliminación de los fideicomisos, 109 fideicomisos. De esos 109 fideicomisos está el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Entonces se está eliminando. Obviamente no quiere decir que se vaya a acabar ese recurso, se está eliminando para pasarlo a otro. Sí, se redistribuye, ¿no? Exactamente. El detalle es que una vez que pasa eso, ¿a dónde va? ¿Cuál es el proceso que lleva? O sea, si tú vas a eliminar un fondo que además sirve específicamente para un objetivo particular y que además está en un tema realmente complejo, me parece que sí hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos viendo que el tema de la violación de derechos humanos, finalmente, aunque quisiéramos que no hubiera violación de derechos humanos, pues lo tenemos. Y aunque quisiéramos que no hubieran víctimas, pues están ahí. Y finalmente tenemos que atenderlas y tenemos que garantizarles el derecho, el acceso a la justicia. Entonces creo que en la medida que tengamos mejores decisiones y sobre todo mejores procesos de articulación de la política pública y de las decisiones como este tema de los recortes presupuestales, yo creo que vamos a tener mejores resultados también en la distribución de los recursos, porque de otra manera tampoco tendríamos instituciones con un sentido, la verdad. Si no le estás dando recursos, pues ¿qué sentido tiene que existan las instituciones? Estarías creando elefantes blancos realmente. Sí, yo creo que sí, esto que mencionas es muy cierto. ¿Qué podría estar pasando, no? Con el trabajo que se hace desde las instituciones cuando las creas. De hecho, en la creación como parte de la técnica legislativa, cuando tú vas a crear una institución o vas a impactar presupuestalmente la propia administración pública, se requiere hacer un análisis de capacidad presupuestal. O sea, ¿puede el Estado proveer de servicios a una institución que se va a crear? Y pues bueno, esa es la gran pregunta. Si no, pues sí tienes a una institución que va remando contracorriente, porque la norma es muy clara. La norma te dice lo que tienes que garantizar, el derecho que tienes que proteger, y si no cuentas con los recursos, se complica. Al final es una suerte también de buena administración, de poder hacer lo más que se pueda con lo que se tenga. Exacto. Y creo que también ese es otro de los principios de la administración pública, la eficiencia, ¿no?, con la que podamos nosotros desempeñar nuestro servicio, el servicio que ofrecemos, y pues ver que también ante la complejidad de la situación social por la que estamos pasando, pues tenemos que hacer lo más que podamos con lo poco que tenemos. Y ahí también se requiere pues mucho esfuerzo y mucha coordinación. Así es. Y bueno, ya un poco para ir cerrando esta conversación, de verdad agradecida como siempre de poder tenerte en esta oportunidad de poder dialogar de estos temas que me parece que son muy importantes, y me parece que todas y todos podamos escuchar sobre todo la complejidad que significa el servicio público, y que además este servicio público garantice los derechos de las personas. Me parece que eso es fundamental, que lo podamos tener en la mesa y que podamos todos conocerlo. Y yo iría ya un poquito al tema otra vez personal. ¿Qué es esto, sobre todo en esta lucha que has tenido, que no solamente ha sido desde la administración pública, sino en estas alianzas que has conseguido también con muchas mujeres para lograr que tus causas, como esta causa de atender a personas que son víctimas y especialmente a mujeres que viven violencias,
¿quiénes han sido esas mujeres que te han impulsado, que te han arropado y que además pues han servido de guía para ti en este trayecto de vida que tienes? Uno. Y dos, me gustaría que después de ello me platicaras un poquito de esas mujeres que han sido tus ancestras y que también han significado para ti esa admiración y ese trabajo que hoy lo reflejas haciendo eso que ellas te enseñaron, ¿no? Bueno, a nivel personal, te puedo decir que pues está mi madre, ¿no? Está mi abuela, que en paz descanse, mis tías, mi hermana, fue con las mujeres de las que yo aprendí en principio a ser mujer, porque esa es la primera imagen que tú tienes, ¿no? Femenina, y también sus propios comportamientos y demás. Algo que yo siempre he advertido de mi mamá es a ser solidaria, a trabajar y trabajar. O sea, que cuando queremos obtener pues nuestras metas, tenemos que trabajar, ¿no? Le tenemos que dedicar mucho tiempo a eso. También a respetar pues lo ajeno, a no vulnerar la paz de otros. Y creo que eso, al menos yo lo aprendí de las mujeres de mi vida. Y eso pues me ha dado las herramientas para trabajar en el servicio público. Y ya en el servicio público, la verdad es que todas mis compañeras, yo te lo puedo decir, Erika, de ti he aprendido mucho, de todas las mujeres con las que he trabajado. Yo siempre estoy con la idea de aprender. Recuerdo mucho un amigo que me decía, a donde vayas, haz amigos, haz amigas. Y eso lo he tenido muy presente. Yo al lugar al que voy, procuro eso, trabajar en un ambiente pues sano, de amistad, si es posible, pero si no, sí de poder crear ese nivel de compañerismo que nos permita salir adelante con nuestros proyectos. Entonces, yo lo que te puedo decir es que hasta este momento he aprendido de todas las mujeres con las que he trabajado, mujeres que me han ayudado, que han visto en mí, pues a lo mejor los elementos o las características para poder tener responsabilidades mayores, y a todas ellas yo les estoy muy agradecida, incluso a aquellas personas, mujeres, que también no creen en uno, ¿no? Porque también de eso se forja el carácter, de las personas que tanto te guían y te arropan, te acuerpan, ¿no? Como decimos, o de aquellas mujeres que también, pues, como en todo, ¿no? No van de acuerdo con tus ideales, o no están de acuerdo, no coinciden, y que incluso en algunos casos sí he recibido también la agresión, ¿no? Entonces, sí, claro. pues también se aprende. Uno dice, pues para adelante, porque no puedo engancharme. Yo me forjé primero como capacitadora, te digo que primero ingresé a esta parte de la educación, y recuerdo mucho que en esos talleres que recibíamos para lograr la certificación, nos decían, vas a tener en el aula a diferentes personalidades, el saboteador, el nutricio, o sea, el colaborador, el que va a estar ahí pendiente de lo que ocurre en el salón y te lo va a decir, o sea, va a haber de todo. Y lo importante es que tú no te enganches porque, y eso lo he todavía aprendido ahora más en este trabajo con mujeres, que engancharse en lo que no es positivo, pues te roba energía, te roba tiempo. Sí, mucho. Y la verdad es que ya de por sí la situación es complicada para las mujeres como para todavía dedicarle energía a eso, a lo que te intenta detener, que lo mejor es continuar, seguir. Entonces, yo estoy muy agradecida con las mujeres de mi vida, mi madre, mis tías, mi abuela, mi hermana, por haberme dado ese ejemplo de mujer, y también con todas las mujeres de las que he aprendido a lo largo de esta vida a ser mejor mujer, ¿no? O sea, digo, sí. Sin ponerle una valoración del mejor o peor, porque si no de pronto eso hasta a mí me causa un conflicto, ¿no? Evitándolo. En realidad es ser la mujer
que va adecuada a lo que creo, ¿no? A lo que pienso, a defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, parte de una creencia muy arraigada en mí que derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce, y derecho que no se ejerce te coloca en una situación de desigualdad. Entonces, sí, pues yo creo que bajo estas creencias que tengo, estos principios que tengo, pues entonces ahí voy trabajando por los derechos de las mujeres para que los conozcan y para que los ejerzamos. Si no, es injusto saber que tienes un derecho y que no puedes ejercerlo, que no puedes reclamarlo, me parece una injusticia. Sí, totalmente. ¿Y cómo observas en tu trayecto de vida la alianza con mujeres? ¿Cómo ha sido para ti esto? Entiendo que obviamente reconoces el talento de las mujeres con las que te has construido, pero hay algo importante también que creo que ha sido, y no sé si en tu caso, pero incluso en muchos trayectos de las mismas mujeres, para nosotros ha sido generar alianzas, generar estas relaciones que sean, que nos sirvan para el crecimiento. ¿Cómo ha sido para ti y cómo las ves? ¿Son necesarias en estos momentos de nuestra vida y en estos momentos en los que estamos también viendo lo que están haciendo otras mujeres? ¿Cómo ves a las mujeres haciendo alianzas? Mira, una vez escuchaba lo decía un señor, la primera enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Y me parece una mentira que se ha repetido tanto que para muchas personas parece una verdad. Y lo digo así porque los propios hechos te lo refutan. Sí. Cuando te enfermas, yo ahora que soy madre, los veo todavía con mayor cercanía, pero cuando necesito que alguien me ayude para salir adelante de cualquier dificultad, lo hace otra mujer. Lo hace mi amiga, lo hace mi hermana, lo hace mi madre, lo hace una tía, lo hace mis amigas. Otra mujer es la que me ayuda. Entonces, y esto ha sido así por los siglos de los siglos. O sea, tú si le preguntas a tu madre o a tu tía, tal vez sea incluso distinto para algunas personas, pero algo que puedo ver como una constante es que quienes ayudamos a otras mujeres son mujeres. Entonces, las alianzas, en realidad, visto desde el punto de vista de la vida misma, creo que hemos hecho alianzas desde siempre. O sea, somos proclives a la alianza. De hecho, Helen Fisher, que es una autora que me gusta mucho, es antropóloga, que se ha especializado en los temas del comportamiento y del análisis, ha estudiado el cerebro humano. Dice que las mujeres estamos acostumbradas a trabajar de manera horizontal. Tenemos una tendencia casi nata, y ahora explico lo de casi nata, a forjar alianzas entre nosotras y además a forjar redes. O sea, nuestro cerebro está condicionado desde hace miles de años a eso. Y ahí es donde voy con el casi nata, porque luego cuando se naturalizan ciertas cosas se cree que entonces no hay de otra, ¿no? Lo que sucede es que desde este cambio de actividad económica de lo nómada al sedentarismo, pues las mujeres fueron las que tuvieron ciertas tareas. Esto no quiere decir que te coloquen en una situación, y eso siempre lo he sostenido, de desigualdad o de inferioridad. Simplemente en la distribución de tareas hubo ciertas tareas que hicimos las mujeres. Ya el hombre o la mujer o el mismo sistema patriarcal se encargó de ponerles valor, ¿no? Pero en esta distribución de tareas, pues las mujeres éramos las que estábamos dedicadas no en todas las sociedades, porque hay sociedades que se dedican mujeres a la casa y demás, pero particularmente o mayoritariamente nos dedicamos al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos. Y esto de alguna manera performó nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro está de alguna forma al día de hoy. Esa es una teoría de Helen Fisher, yo se las comparto aquí, pero a mí me parece muy interesante porque eso es lo que nos da la predisposición a forjar alianzas de manera horizontal,
de establecer estas redes y no tenemos el esquema de trabajo vertical, autoritario. Somos más tendientes a forjar la alianza. Entonces, yo creo que para mí es una realidad. Mujeres son las que me han ayudado a lo largo de mi vida. En mis peores padecimientos han estado las mujeres y sé que continuarán. Y yo lo mismo, estoy ahí para ellas, para nosotras, ¿no? Es como un tema de comunidad y creo que esta mentira dicha tantas veces que se ha convertido en verdad para muchas personas, no debiéramos de repetirlas las mujeres. No somos la primera enemiga de otra mujer, al contrario, somos las primeras que nos solidarizamos. Podrían haber historias muy particulares en donde pues ha venido el ataque de otra mujer, pero con toda seguridad puedo decirles que han recibido también mucha ayuda de muchas mujeres. Entonces ahí es donde la balanza se va equilibrando, ¿no? Exacto, exacto. Y luego y quizás hacemos mucha referencia a esos momentos en los que otra mujer nos pudo habernos dicho algo, lo que sea, a razón de este aprendizaje, ¿no? A razón de tantas veces que nos han dicho eso, entonces ya lo relacionamos y no entendemos o no visibilizamos aquello que está realmente en nuestro entorno, ¿no? De esas ayudas que hemos tenido, esos momentos en los que hemos sido aliadas y simplemente lo invisibilizamos, simplemente lo dejamos pasar, ¿no? Pero ahí están. Oye, tal vez porque también atendemos a que para eso estamos. O sea, la mujer está para ayudar, sí. ¿no? Sí. Y exacto. Es un poco como... O sea, lo normalizamos y... Ok, pues entonces es no vale, no cuenta. No vale, porque exacto, entonces, como eso es lo que te corresponde, pues entonces, ¿por qué no lo haces? Totalmente. Sí, claro, ahí vemos cómo hasta nuestro pensamiento está atravesado por esta idea, ¿no? Opresora de lo femenino, de las mujeres. Sí. Bueno, pues ya para concluir, mi querida Carla, ya se nos acabó la hora, pero me gustaría que nos dijeras una frase que te ha motivado en estos años y que te ha guiado y quizás algo que nos puedas aportar para las mujeres que nos están viendo, que sepan todo lo talentosa que eres y todas tus luchas, pero sobre todo que también a ellas les dé luz esta idea que tengas. Ay, Erika, no tengo una frase, perdón, perdón. Una frase o una palabra, no te preocupes. Es una frase o una palabra. Yo lo que te puedo decir es que siempre en mi cabeza ha estado el no te rindas, no te rindas. Okay. Cuando he tenido ganas de echarme para atrás para conseguir mis metas, mis sueños, aparece esta vocecita que me dice, sigue, continúa, eso es lo que tú quieres, piénsalo, persíguelo, no te rindas, no claudiques. Creo que con eso me quedaría, porque, pues sí, también hay muchas otras ideas que me han impulsado. Por ejemplo, hay una que últimamente repito mucho con mis colaboradores y tiene que ver que lo dijo, no recuerdo ahora qué mujer lo dijo, pero va así. Hay que ser duros con los problemas, no con las personas. Si encuentras una problemática, ve contra la problemática, no contra las personas, porque las personas pues sentimos y claro. Si hay algo que nunca olvidamos es el maltrato, ¿no? Sí. Y eso también lo digo porque yo en algún momento también he maltratado sin medir las consecuencias y creo que esos aprendizajes me han hecho redirigir los esfuerzos no contra las personas. A las personas hay que tratarlas bien. Lo que no hay que tratar bien son los problemas, ¿no? A los problemas hay que irse contra ellos. Y digo, pensando en un ámbito de trabajo, ¿no? En donde tenemos que, porque a veces sí nos apasiona mucho lo que hacemos, pero que eso no nos lleve a maltratar a las personas ni a maltratarnos a nosotras, porque luego y a veces esas jornadas extenuantes y ahí también el principio es el de autocuidado, tenemos que cuidarnos también a nosotras mismas porque si no ya no va a haber proyecto, ¿no? Si te acabas tú, pues acaba el proyecto. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. El no te rindas, no claudiques, échale ganas, vas ahí, vas con todo. Ha sido como mi constante.
Sí, y está muy bien. Fíjate que coincido contigo que a veces, hablando de lo que estás comentando, de que a veces nos perdemos en nuestros temas, o sea, a veces no medimos, o sea, estamos tan comprometidas o estamos tan metidas en los temas que a veces no medimos que en algún momento pudiéramos reaccionar de una manera que no debería de ser. Pero creo que también ser autoconscientes y ser autocríticos de lo que hemos aprendido también, ¿no? Y estos procesos vamos aprendiendo en la vida, vamos aprendiendo incluso de los errores que hemos cometido, porque eso nos da la vida, ¿no? Aprender a que, pues, la vida es eso, muchos aprendizajes, muchos tropiezos, pero reconocerlos también y darte y echarle para adelante y no rendirse, saber que siempre vas a dar un paso más y que puedes dar unos para atrás, pero al mismo tiempo repensarlo y volver para adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es parte de la vida. Muchas gracias, mi querida Carla, gracias por toda esta oportunidad. Al contrario, gracias por esta charla, Erika. Sí, yo espero que pues sigamos coincidiendo. Sí. A mí me gusta mucho poder entablar este tipo de conversaciones porque es importante enterarnos de lo que piensan otras mujeres, de lo que sienten otras mujeres y pues para adelante, Erika, para adelante, que sí. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, para adelante, echarnos porras entre nosotras y pues sí, también enfocarnos en abatir los problemas porque son muchos y pues queremos un mejor mundo. Yo al menos para mis hijos, mi hija, mi hijo, quiero que ellos puedan vivir en una sociedad más justa. Así es. Yo creo que las nuevas generaciones merecen vivir mejor y en mejores condiciones en todos los sentidos, ¿no? Así que hay que hacerlo por ellos y por ellas. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias por esta oportunidad de poder dialogar contigo. Besos. Nos vemos. Recuerden que este programa va a estar disponible en Spotify y va a estar disponible en YouTube en los próximos días. Un abrazo a todas. Cuídense mucho. Hasta luego.